en Derechos Humanos. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Oyo. Sí, muchas gracias, presidenta. Señorías, el Gobierno tiene un compromiso firme con los derechos humanos, como lo ha tenido prácticamente la totalidad de la política española en los últimos años y como lo tiene también nuestra sociedad. La defensa de los derechos humanos es hoy uno de los ejes fundamentales. Por favor, yo rogaría, perdón, señora, rogaría un poco de silencio, si no se oye un murmullo de fondo. Sí, decía que la defensa de los derechos humanos es uno de los ejes fundamentales de nuestra política exterior, como también lo es la defensa de la libertad, de la democracia, de la paz, de la solidaridad o de la justicia social. Características todas fundamentales de una sociedad moderna. A nivel internacional, España ha ratificado los instrumentos que se derivan del derecho internacional de los derechos humanos. Y a nivel europeo, además de aprobar la Carta de Derechos Fundamentales del año 2000, participa en el desarrollo y aplicación de todos los programas y planes de acción que se adoptan en las distintas instituciones de la Unión Europea. También ha firmado y ratificado numerosos instrumentos en el marco de la OSCE y del Consejo de Europa. La promoción de los derechos humanos guía nuestra acción exterior, pero también la interna. Desde la aprobación de nuestra Constitución hace casi 40 años, donde se hace alusión expresa a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 10.2, son muchos los ejemplos de cómo nuestro marco legislativo ha recogido esta cuestión. Nuestro país ha cumplido con sus compromisos en este ámbito de forma coordinada y coherente. Nuestra cultura democrática hace que no se pueda dudar del pleno asentamiento de estos principios universales en España. Pero en esta materia todo trabajo es poco y debemos seguir avanzando. Por eso mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, ha presentado esta proposición no de ley, donde se insta al Gobierno, por una parte, a elaborar una estrategia integral para la promoción de los derechos humanos que establezca las líneas generales y directrices básicas de la política española en esta materia, incluyendo la participación de los expertos y de la sociedad civil. Por otra parte, poner en marcha dos planes aprobados el pasado julio. Por una parte, el Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos y, por otra parte, el Plan de Mujeres, Paz y Seguridad. Establecer también mecanismos en nuestro ordenamiento jurídico que establezcan la periodicidad de los planes, el contenido, así como la participación y control parlamentario al que se deben someter. Y, por último, con el objetivo de la participación y contribución parlamentaria a las políticas sobre derechos humanos, también solicitamos la incorporación de un sistema que mejore y asegure la coordinación de los distintos comités de derechos humanos de Naciones Unidas y, por tanto, nos permita el conocimiento de los informes, dictámenes y recomendaciones. Señorías, nos gustaría no solo que saliera adelante esta proposición no de ley, sino que saliera por el mayor consenso posible. Por ello, se han presentado distintas enmiendas por parte de los distintos grupos parlamentarios a esta proposición no de ley y a lo largo de la comisión vamos a intentar llegar a una transaccional. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Oyo. Seguidamente intervienen para la defensa de su enmienda, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Rodríguez. Presidenta, compañeros, Ciudadanos siempre se ha situado en la defensa y en la promoción de los derechos humanos, entendidos estos como los que quedan descritos en los distintos convenios internacionales de las Naciones Unidas, de los cuales España forma parte, y también de los distintos convenios expuestos a nivel europeo por el Consejo de Europa, asamblea además de la cual formo parte. La iniciativa va en esta dirección, por lo cual entendemos que nuestro sentido de voto no puede ser otro que afirmativo. Pero no tengo que citar que en la parte expositiva se hace un alarde o se comenta el buen hacer del Gobierno anterior en la 10ª legislatura, entendiendo que si este buen hacer o este trabajo hubiese sido todo lo efectivo suficiente, no hubiese sido necesario presentar esta iniciativa. Me voy a detener en el punto 2 de la parte propositiva, no solo porque considero que es un punto importante, sino porque me parece llamativo cómo inicia el punto 2, apareciendo la palabra concluir. ¿Eso qué quiere decir? Que esta comisión tiene que instar a un Gobierno que concluya un informe que se supone que empezó en la legislatura anterior, que según los proponentes lo ha hecho muy bien, pero ¿qué pasa? Que no ha tenido tiempo para concluir dicho informe. En cuanto al Plan de Acción Nacional para aplicar principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y el derecho,
por supuesto, contribuye a fortalecer no solamente como una ventaja competitiva a las empresas españolas en un mercado global, sino también a defender los derechos de todos los trabajadores de esta misma. Es un compromiso de relevancia y en el cual muchas empresas españolas ya se han adscrito. De hecho, este compromiso muchas lo han suscrito a través de la adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas. En cuanto al Plan Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad, por supuesto que es muy importante e indispensable introducir la perspectiva de género. Permítanme que haga un resumen de una intervención que se dio hace unas sesiones plenarias en el Consejo de Europa, en el cual se hablaba precisamente de distintas deficiencias que pasan con las mujeres y con las niñas en distintos campos de refugiados, que sin haber abordado desde la perspectiva femenina, pues no se tenía en cuenta, por ejemplo, que las niñas y las mujeres que iban solas pues tendrían que dormir en sitios separados en los cuales no hubiesen varones, o, por ejemplo, que hubiese simplemente una luz en aquellas zonas en las cuales se podía destinar al aseo personal para evitar todas esas violaciones de derechos humanos que ya se habían denunciado en distintos campos de refugiados. Por eso decir que sí, es indispensable que se introduzca la perspectiva de género, no porque se intente hacer de una manera sesgada o porque se intente dar una respuesta a algo que no existe, sino porque existen casos que no se están contemplando y que provocan que se violen los derechos humanos día a día de las niñas y de las mujeres en distintos campos de refugiados, como ya he citado. También decir que esta votación salió afirmativa y que desde el Consejo de Europa se sigue con el informe y con los resultados para intentar sacar un informe que vele por los derechos de todas estas mujeres y niñas. Hemos aportado una enmienda de adición, como ya ha citado la compañera, en la cual nosotros proponemos que se incluya el texto de incluir en estos planes para que sean tenidos en cuenta los objetivos del milenio recogidos en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, cosa que nos parece imprescindible, y también exigir, no concluir, sino exigir al Gobierno de España una especial vigilancia en la vulneración de los derechos humanos en el mundo. Al final, creo que por parte del grupo, ya voy terminando, Presidenta, por parte del grupo del cual forma parte el Gobierno, el que hayan iniciativas que indiquen a concluir o a iniciar o a trabajar, nos siembra dudas, porque al final, si el propio partido, el mismo partido que gobierna, en lugar de actuar, que son los que pueden actuar, se dedica a proponer o a pedirles que por favor concluyan un informe, pues nos dejan con un sabor agridulce, ya que entendíamos que ese era el papel de la oposición, porque ellos tienen en sus manos hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, señor Guijarro. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, lo primero que querría hacer es agradecer al Partido Popular por presentar esta iniciativa. Ciertamente lo entendemos o lo interpretamos como un intento de alcanzar un consenso básico para la membresía de España ante el Consejo de Derechos Humanos, y eso es bueno, es una buena noticia, aunque, como ha hecho mi predecesora en el turno de palabra, sí creo que se nos queda corto, ¿no? Sí podríamos decir que en muchos sentidos se nos queda corto. En primer lugar, presidenta, porque si recordarán ustedes, en febrero de este año, del 2017, a propuesta del Partido Nacionalista Vasco, el Pleno ya aprobó una PNL donde se instaba al Gobierno a que antes del 1 de junio del año 2017 se hubiera elaborado ya un plan de derechos humanos, se hubiera presentado ante el Congreso. En esta misma iniciativa se instaba también a que para antes del 30 de septiembre se hubieran definido objetivos concretos. Si recuerdan ustedes, aquella iniciativa contó con un consenso enorme, 338 votos a favor y una sola abstención, es decir, todos los partidos de la Cámara se sumaron a esta iniciativa. Sin embargo, vemos que estamos ya bien entrado el otoño y todavía no hemos avanzado con, digamos, la celeridad con la que nosotros mismos, todos los grupos parlamentarios, instábamos al Gobierno a que trabajara en esa dirección, ¿no? Por lo tanto, yo confío en que podamos incluir en los resolutivos algunos de los elementos que mi grupo parlamentario ha registrado como enmiendas. Me dicen o entiendo que se está negociando una transaccional. Yo confío, como digo, en que se puedan incluir esa mayor ambición a la hora de elaborar estos planes. Querría finalmente insistir, y eso lo verán ustedes en la propuesta de enmiendas que hemos registrado, en la necesidad de contar con expertos de la sociedad civil también para la evaluación y la redacción de este tipo de planes.
Yo creo que es importante también reconocer la labor que han venido realizando muchas organizaciones en nuestro país, una labor, por lo demás, no solo militante, sino, por lo general, técnicamente muy competente y muy comprometida, y creemos que sería responsabilidad de esta comisión atender también y escuchar también a esas personas que llevan tanto tiempo y tantos años trabajando en esa dirección. Por lo demás, muchas gracias. Gracias, señor Guijarro. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Rodríguez. Muchas gracias, presidenta. Coincido en saludar la presentación de esta iniciativa, pero para que realmente podamos encontrar un consenso entre toda la Cámara debemos establecer en ella, y en este sentido va una de las enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario. Tenemos que pedir al Gobierno que haga aquello a lo que ya se había comprometido en reiteradas ocasiones y que, sorprendentemente, la proposición presentada por el Grupo Parlamentario Popular no cita. Esta es la elaboración del segundo Plan de Derechos Humanos. Un segundo Plan de Derechos Humanos que tiene que dar continuidad al primer Plan de Derechos Humanos que ha tenido España, el Estado español, muy brevemente aprobado en el 2008, en un momento simbólico, 30 aniversario de la Constitución española, 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, y un Plan nacional de derechos humanos que tuvo, tal y como se ha realizado en una evaluación realizada en el 2012, una importante implementación. Más de 172 medidas, implementadas más del 50%, como se dijo en la evaluación realizada en el 2012, y que muy brevemente, señorías, dio lugar a importantes modificaciones y adhesiones de España, como la ratificación del Convenio sobre municiones de racimo, la Convención Internacional para la Protección de Personas desaparecidas de forma forzosa, Convenio sobre la trata de seres humanos, y también en el orden interno la aprobación de leyes, reglamentos, planes, programas para, por ejemplo, temas tan importantes como los programas de reasentamientos de refugiados o la creación del Mecanismo Nacional sobre la Prevención de la Tortura. Cito esto porque, indudablemente, cuando hablamos de planes nacionales de derechos humanos, España ha tenido uno. En esa evaluación del 2012 se vio que en más de la mitad de las medidas puestas en marcha, no había posibilidad de hacer más porque este plan duraba lo que duraba la legislatura, ha dado lugar a medidas de vital importancia en nuestro ordenamiento jurídico. Se ha dicho que ya en el el pasado mes, en la sesión del 21 de febrero del 2017, ya toda la Cámara pidió y acordó que se aprobara este plan, pero quisiera recordar, señorías, que me sorprende que esta proposición del Grupo Popular no cite instar al Gobierno a que se elabore este plan, porque en el 2014 creo que también a una respuesta oral del del diputado Aitor Esteban, la vicepresidenta del Gobierno, en el 2014 le dijo que hemos redactado un plan de derechos humanos. El segundo, efectivamente, porque el primero había concluido, que está hoy en fase de consulta ante los ministerios y en el que vamos a abrir la discusión a nuevos asuntos en los que los derechos humanos deben verse reflejados. Les cito esto, señorías, porque no es posible que aprobemos nada ya en esta Cámara, y menos en una comisión, que no inste, en primer lugar, a que este segundo plan nacional de derechos humanos sea aprobado por el Gobierno, que en el 2014 parecía que ya estaba redactado. Además de esto, y ya termino, presidenta, establecemos alguna enmienda porque, efectivamente, en el segundo punto no se puede poner concluir la elaboración. El Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos y el Plan de Acción de Mujeres y Paz ya están concluidos. Lo que hay que instalar al Gobierno, desde nuestro punto de vista, es la inmediata implementación. Pero, además, nosotros establecemos un elemento que es de vital importancia, que es elaborar un plan de ejecución de recomendaciones
contenidas en el último informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias. Este informe establece requisitos y actuaciones concretas que debe efectuar el Gobierno de España. No ha recibido contestación y no ha recibido una sola implementación. Y, finalmente, presidenta, establecemos una enmienda para la creación de un foro de participación en el que, junto con los responsables de los distintos ministerios, pero de organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, se pueda establecer con una cierta periodicidad una revisión de la ejecución y de la implantación de estos planes, incluido el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, que esperamos sea aprobado de forma inmediata, así como incluir aquí la implementación de las medidas requeridas por la Agenda 2030 de Naciones Unidas con impacto en derechos humanos, es decir, todas las medidas que contienen los ODS. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez. Seguidamente interviene el portavoz del Grupo Mixto, señor Xuclà. Muchas gracias, señora presidenta. Se dice que hay PNLs de botafumeiro para mayor elogio y elevación del Gobierno. Yo creo que esta tiene otra característica, que es una proposición no de ley escrita y planteada desde la desmemoria o desde una cierta amnesia de la vida legislativa y de la vida y del debate sobre derechos humanos en esta Cámara. Porque una proposición no de ley que inste al Gobierno a elaborar, a concluir la elaboración, a establecer mecanismos, a incorporar mecanismos, les estoy leyendo los verbos del inicio de cada punto, sin tomar en consideración que el Pleno del Congreso de los Diputados, el 22 de febrero del año 2017, aprobó, a instancias del Partido Nacionalista Vasco, la elaboración de un plan de derechos humanos, concretamente de la obligación que tiene el Gobierno de España de presentar el segundo plan de derechos humanos. Pues miren, como mínimo, esta es una proposición no de ley, como les decía, basada en la amnesia y el desconocimiento de las obligaciones que el Gobierno de España, que dentro de pocos días va a cumplir un año de su toma de posesión, no ha presentado ante las Cortes. Y, finalmente, si tenemos que hablar de derechos humanos y de su aplicación, de su vigilancia, de su monitoreo desde las instituciones y desde el Gobierno de España, sería bueno recordar que países como Alemania o como Holanda tienen secretarías de Estado dedicadas a la protección de los derechos humanos dentro y fuera del país, y que orgánicamente en estos momentos se produce un informe anual del Departamento de la Presidencia ante la Comisión Constitucional realizado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, persona que no es que le presuma, que le conozco su devoción para el trabajo, pero que sin duda no tiene una dedicación completa precisamente a la agenda de los derechos humanos. Con lo cual, algo de cumplir aquello ya votado en el Pleno y mucho de reforzar la estructura del Gobierno respecto a su voluntad de hacer un seguimiento de la situación de los derechos humanos dentro y fuera del Estado. Nada más y muchas gracias, señora. Muchas gracias, señor Xuclà. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Esteban. Gracias, señora presidenta. No tomen a mal mis palabras los proponentes, pero no sé si reír o llorar. Y, sinceramente, tienen ustedes más cara que espalda. O son muy nuevos en esta casa, o yo llevo ya demasiado tiempo. Pero es que es otro de los temas recurrentes, que además, en el que no solo mi grupo, sino yo personalmente, pues creo que he tenido bastante protagonismo. Entonces, fíjese, no solo, señor Guijarro, lo de 2017, es que efectivamente fue el Partido Socialista en la legislatura novena, si no me equivoco, el que puso en marcha el primer plan de derechos humanos, pero en la legislatura décima, una proposición no de ley por parte de nuestro grupo se aprobó, presionando a través de control, etcétera, etcétera. Bueno, al final acabaron, con las fichas, pidiendo fichas a los ministerios, haciendo una evaluación de lo que habían sido las fichas, pero luego se puso en marcha una comisión para elaborar el nuevo plan, presidida por el catedrático de Derecho Constitucional Fernando Rey, que elaboró un trabajo, que lo hizo, que el Gobierno lo tenía y que nunca se le dio cauce y nunca se publicó. Lo conocemos y yo lo tengo porque los autores, al final, después de la desidia y del rechazo del Gobierno, decidieron presentarlo públicamente. Nunca les dijeron que lo rechazaban,
pero sí les dieron largas y largas y largas, incumpliendo el mandato parlamentario y, desde luego, incumpliendo lo que les decían los expertos. Ese plan existe. ¿Se podría poner en marcha? Pues seguramente sí, con muy pocas modificaciones. Ahora, en 2017, como ha dicho el señor Guijarro y otros portavoces, se aprobó de nuevo otra PNL y ahora necesitamos que venga el Partido Popular a decir lo mismo, a instar al Gobierno. ¿Han preguntado ustedes en Moncloa si de verdad tienen voluntad para llevar esto adelante? Yo creo que no lo han preguntado. Es que me sorprende, además, que les hayan dicho que adelante con esta proposición no de ley. Estoy alucinado. Me parece que son salvas. No, verdaderamente esto no tiene un cartucho de verdad. Estos son salvas y punto. Bueno, me parece bien. Concluir la elaboración del Plan de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, muy importante. Yo tenía muchas esperanzas también con este asunto, porque además se movilizó bastantes actores sociales y yo creo que, sobre todo en la labor de la cooperación internacional española, era un elemento clave. También lo pararon ustedes. Entonces, yo no sé si es esto igual esto es la salida del caballo andaluz y luego vamos a tener la parada de burro manchego que hubo ya previamente. O sea, no me acabo de creer su PNL, sinceramente. Es que no me lo acabo de creer, porque la manera de creérmela es que lo hicieran, que ya lo tienen hecho. El plan de derechos humanos lo tienen hecho. Y también el otro, el de empresas y derechos humanos. Entonces, déjense de PNLs y apruébenlo. Yo por eso me voy a abstener. No puedo estar en contra. ¿Cómo voy a estar en contra? Estoy a favor de que hagan esto. Pero lo que sí me indigna, perdónenme, es que sean ustedes los que hagan esta propuesta cuando serían los que tenían que haberla ejecutado hace ya mucho tiempo cumpliendo los mandatos parlamentarios. Gracias, presidenta. Gracias, señor Esteban. Presidenta, yo quisiera hacer simplemente una puntualización, porque creo que algunos de los portavoces han hablado desde el desconocimiento, a pesar de que se les ha hecho llegar una autoenmienda que ha hecho mi grupo, ya que la proposición no de ley se presentó antes de julio, que es cuando efectivamente se aprobaron los planes. Gracias, señora Ollo. Si logran ustedes una transacción, nos la hacen llegar. Proposición no de ley relativa a la aduana comercial de la línea de la Concepción y el paso fronterizo no comercial con Gibraltar del Grupo